Bueno, como habíamos comentado, vamos a hacer algunos videotutoriales sobre una de las aplicaciones que podemos encontrar gratuitamente tanto para Android como para iOS para editar o revelar las fotografías. En concreto, vamos a trabajar con Snapseed. Es una aplicación que nos va a permitir recuperar cualquier imagen de la que hemos sacado con nuestra cámara o que hemos bajado de internet, etcétera, y aplicarle una serie de elementos de edición. Yo aquí estoy ahora mismo grabando la pantalla, lo veis como podéis ver en el vídeo tutorial, y lo que voy a hacer va a ser hacer un pequeño recorrido, sacar una fotografía y hacer un pequeño recorrido por una fotografía cualquiera que podamos escoger. Entonces voy a escoger dentro de las imágenes alguna de la cámara directamente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una que sea una fotografía, un plano cercano, más o menos cercano, para que podamos ver algunos de los efectos, pero en principio lo que vamos a hacer es sobre todo hacer un pequeño recorrido por cada uno de los elementos del menú, porque creo que es interesante que veamos la cantidad de posibilidades que nos oferta y sobre todo no solo la cantidad de posibilidades, sino la versatilidad para poder trabajar y poder editar directamente en el teléfono móvil. Y vuelvo a decir que tanto se puede trabajar con la misma, lo cual es un beneficio tanto en iOS como en Android. Bueno, estoy aquí mirando. Resulta que el otro día estuve en la playa que había tempestad y saqué muchas fotografías. Pero bueno, vamos a coger, por ejemplo, una fotografía de un paisaje urbano, como esta que es. Y entonces sobre eso lo que vamos a hacer es ir viendo los menús. Como vemos, aquí debajo tenemos la parte de diseños. En los diseños nos da filtros o juego de filtros o juego de elementos de edición ya predeterminados. Yo no soy muy partidario de utilizarlos, pero bueno, siempre es de interés el poder emplearlos en un momento dado para algo rápido. Se puede trabajar y automáticamente esos filtros, esos elementos, por ejemplo, aquí tenemos la fotografía actual, los últimos cambios que he hecho en la última fotografía, los filtros para el retrato, bueno. Después, lo que más nos interesa a nosotros, en la parte central tenemos las herramientas. Y aquí en las herramientas, como veis, tenemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, mejorar foto, que al abrirla lo que nos vamos a encontrar es con todo un plantel de elementos para mejorar o revelar el brillo, contraste, saturación, el ambiente, que lo que hace es introducir tanto una subida de brillo, tono en las superficies, como aclarar las sombras, como subir la presencia de los colores. No tanto la saturación como la presencia de los colores. Luego tenemos toques de luz, que es para incluir un poco más de luz a nivel general dentro de la imagen, o las sombras, que nos va a permitir o aclarar las sombras o oscurecerlas, y la calidez, que tiene que ver con que podamos subir o bajar la cantidad de tendencia a lo que va a ser tonos calientes o tonos fríos, tonos cálidos o tonos fríos. Es decir, que podemos virar la imagen hacia un tono cálido más amarillo o hacia uno más frío, más azul. Inmediatamente, el siguiente que tenemos, el siguiente elemento del menú son detalles. En los detalles lo que nos va a permitir es trabajar con la nitidez, subir o bajar la nitidez, mejorar la nitidez, o la estructura. La estructura lo que nos habla sobre todo es de los rebordes. Hay que tener cuidado con la estructura porque nos puede provocar, sobre todo en el tema de retratos, un cierto granulado, una subida de ruido dentro de la imagen. Por lo tanto, cuidado, porque yo, por ejemplo, soy más partidario de utilizar, subir la nitidez y, sin embargo, dar elementos negativos a la estructura para que suavice, sobre todo, ciertas superficies. Podemos buscar la nitidez, sobre todo en las aristas, en base a la nitidez, y luego suavizar las superficies, a no ser que lo que queramos es dar una sensación muy profunda, muy fuerte de textura. Inmediatamente después tenemos las curvas, que con estas lo que vamos a trabajar directamente es la curva de la imagen,
Para los que no han hecho fotografía analógica con anterioridad o no han trabajado el revelado, no les recomiendo porque hay que ser muy eficaz en su trabajo. Tenemos el balance de blancos, muy interesante, porque con el balance de blancos vamos a tener bien la temperatura o el tono. Con la temperatura volvemos a trabajar hacia el amarillo, hacia el azul, y luego con el tono vamos hacia magenta o hacia verde. Y tenemos aquí, muy interesante, tenemos el puntero con el cual nosotros podemos colocarnos en cualquier elemento que consideremos neutro, y entonces al darle lo que vamos a hacer es equilibrar, bien sea en una zona gris, bien sea en una zona blanca, lo que vamos a hacer es equilibrar totalmente el balance de colores. Aquí, por ejemplo, podemos tomar en consideración si el tono blanco es este que tenemos aquí, le damos y aparecería todo equilibrado. Luego tenemos el recorte. El recorte nos permite, como vemos aquí abajo, tomar distintos formatos fijos. Si le damos a cuadrado, por ejemplo, nos pone el tono cuadrado y nosotros no vamos a poder variar ya el cuadrado, a no ser que nos vayamos a libre y entonces podamos mover cualquiera de los elementos allá donde nos convenga para el formato que nosotros queremos hacer en cuanto al recorte para el encuadre de la imagen. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos girar. Girar tiene un elemento automático y es que, por ejemplo, a muchas personas les pasa que cuando sacan la fotografía el horizonte no les queda horizontal. Entonces en el girar, nada más que nosotros pongamos girar, va a buscar esa horizontalidad. Inmediatamente tenemos también la posibilidad de girarlo, irlo girando, y luego tenemos la posibilidad de espejo, es decir, girarlo sobre la vertical. Bien. Inmediatamente después tenemos perspectiva. La perspectiva es muy interesante, sobre todo cuando sacamos fotografías de arquitectura, porque tenemos una serie de elementos. Podemos o bien inclinar, o bien girar, o bien escalar. Podemos escalar la imagen, de manera que podemos obtener efectos muy interesantes, o bien hacerlo de forma libre, de manera que podamos cambiar la imagen dependiendo de lo que nosotros queremos conseguir. Y otra cosa muy interesante, y es que tenemos esta varita mágica que nos va a aparecer en varios de los menús, que es para que sea la inteligencia artificial de la propia aplicación la que nos permita que se haga de forma automática la perspectiva que considera más adecuada para la fotografía que estamos trabajando. Bien, inmediatamente después tenemos expandir, que viene muy bien para cuando hemos hecho recortes por ejemplo, con la perspectiva, poder expandir diríamos, la imagen, la fotografía, de cara a que no tengamos un recorte excesivo en algunos de los aspectos de la imagen. Como veis aquí, está rellenando, lógicamente aparecen elementos que van a distorsionar la imagen, pero nos va a permitir también recortar cuando hemos perdido parte, por ejemplo, de altura o de anchura de la fotografía, nos va a permitir recoger un poquitín, aunque yo no lo recomiendo mucho porque es falsear la toma. Tenemos aquí también selectivo, en el cual nosotros vamos a poder, marcando en este más, vamos a poder señalar una zona concreta, y en esa zona concreta, en la que vamos a colocar el elemento selectivo, vamos a poder trabajar con el brillo, con el contraste, con la saturación y con la estructura. O sea que, por ejemplo, si nosotros aquí introducimos más brillo, menos contraste y más saturación, podemos ver, al apoyar encima, vamos a poder ver, aquí, al apoyar encima, podemos darle más estructura, que lo que vamos a poder ver es exactamente las diferencias. Podemos hacerlo en distintos sitios de la fotografía, porque como es el efecto solo lo vamos a obtener en la zona donde lo colocamos y las adyacentes, está muy bien, por ejemplo, para hacer lo que antaño se hacía en la ampliadora, que era selecciones de zonas para darle más o menos luz, más o menos brillo, más o menos saturación o más o menos enfoque. Bien, inmediatamente tenemos el pincel, fundamental. El pincel nos va a permitir
tocar nosotros con el dedo, va a ser como si dibujásemos con el dedo, tanto en cuanto al concepto de luz y exposición combinado, en que nosotros si le damos con el, vamos a subir la exposición y el grado de iluminación de la zona que estamos dándole, tenemos una posición en 10, 5, 0, borrador, menos 5 y menos 10, es decir, que podemos darle más luz o podemos incluso quitarle. Del mismo modo tenemos la exposición pura y dura, que en este caso lo que va son saltos de diafragma o de tercios de diafragma. Tenemos una exposición de un diafragma de más, 0,7, 0,3 o ya tenemos después menos 0,3, menos 0,7 o 1. Los efectos, lógicamente, si le quitamos, son espectaculares porque en este caso no combina, como en el caso anterior, no combina la luz con la exposición, sino que es directamente como si nosotros en esa zona que le damos le estemos quitando exposición a la fotografía original o poniendo. Después tenemos también temperatura, por lo cual nosotros podemos o bien selectivamente en una zona darle una temperatura más cálida o más fría, y finalmente tenemos saturación, lo mismo, en pasos de 10, 5, 0, menos 5 y menos 10, podemos darle mayor o menor saturación. Es muy interesante el pincel. El quitamanchas, muchas veces en las imágenes, sobre todo cuando hacemos imágenes en las que aparece el sol en contraluz, etc., nos suele aparecer unas pequeñas imágenes de manchas, a veces verdes, etc., de irisaciones de ese sol que tenemos de frente y de reflejos dentro de los propios cristales de la cámara. Con el quitamanchas resulta muy interesante poder trabajar, porque lo que nos hace es literalmente clonar, lo que en Photoshop se llama clonar, coge de otras partes y nos clona la imagen, para quitar esos defectos o esas manchas, etc. Paisaje HDR, aquí es una cosa muy interesante porque, como vemos, tenemos la posibilidad de hacer alto rango dinámico con cuatro paneles distintos. En uno sería en el caso de personas, en otro en el caso de naturaleza, otro cuando es muy intenso o otro cuando lo que queremos hacerlo es muy fino para que quede muy suave la gradación del HDR, del alto rango dinámico. Luego, lógicamente, en cada uno de ellos podemos trabajar la intensidad del filtro, el brillo y la saturación. Más cositas. Tenemos el brillo glamour, que lo que nos va a permitir es trabajar con un halo de desenfoque, diríamos que un pequeño halo como si estuviéramos echando un poco de vapor en el objetivo, que lo que va a hacer es, sobre todo cuando hacemos retratos que están muy marcadas las facciones o que hay imperfecciones en la piel, nos pueden servir para suavizar esas facciones. También trabajamos ahí con la saturación y con la calidez, ¿no? Está muy pensado esta herramienta de cara a los retratos. En cuanto al contraste y tono, pues lógicamente lo que vamos a trabajar es selectivamente los tonos altos, tonos medios, tonos bajos. Vamos a trabajar las sombras si las protegemos o no, y la luz. En este recomiendo hacer diversas pruebas, aunque yo no lo utilizo excesivamente. Luego tenemos el drama. Drama lo que nos permite es generar de una intensidad y una saturación para hacer efectos que se han hecho realmente conocidos y reputados en el mundo de la fotografía digital, como el efecto Dragan, etcétera, que lo que hace es generar mucha dureza en las imágenes. Entonces, aquí lo que nos permite es utilizar una serie de filtros preconvenidos y luego poderlos variar nosotros en función de la saturación y la intensidad del propio filtro. Tenemos después la gama de filtros vintage, que lo único que hace es como si colocásemos un filtro, lo que antaño se llamaban los filtros Cooking, un filtro degradado delante. Podemos trabajar distintos aspectos. Esto ya podéis mirarlo con mayor detenimiento, porque diríamos que esto obedece no tanto a la edición de la imagen, no tanto como a la combinación de esta serie de herramientas para conseguir filtros personales. Normalmente todo el cambio que nosotros hacemos se nos queda después en los filtros iniciales
como última fotografía o últimos cambios realizados, ¿no? Tenemos después el cambio de grano para darle mayor o menor capacidad de textura y grano fotográfico a la imagen. Tenemos también una iluminación retro, en la que lo que se hace es simular algunas de las iluminaciones cruzadas que se hacían ya en el analógico, porque se utiliza mucho en el digital. O grunge, para darle esa sensación de suciedad, etcétera, a la fotografía, que le puede dar una sensación también en cierta medida, de vejez o suciedad, etcétera, ¿no? Y luego tenemos el blanco y negro. El blanco y negro, que nos desatura la imagen, pero podemos trabajar con el brillo, con el contraste y con la textura. Diferente es el trabajo en la gamita noir, que lo que nos permite es trabajarlo con ciertos tintes en algunos momentos para poder trabajar la intensidad del filtro y para aclarar u oscurecerlo, y para darle mayor brillo, menor brillo. Es un trabajo un poquitín más selectivo que en el de blanco y negro. Retrato. En el retrato hay cosas muy interesantes ahora mismo, y lo veremos con más detenimiento cuando hablemos del retrato, pero nos permite incluso cambiar el retrato, ampliar las sonrisas, ampliar los ojos, ya lo veremos con más detenimiento. Lo mismo ocurre con postura de cabeza. Lógicamente, si no hay ningún retrato no se activa, dice que el filtro no encuentra. Podemos desenfocar. Ese desenfoque lo podemos hacer de distintas maneras. Puede ser un desenfoque lineal, como vemos aquí, y puede ser un desenfoque circular, que nosotros podemos cambiar a oblongo, o lo que creamos conveniente. Lógicamente vamos a poder trabajar con la intensidad del desenfoque, con la transición, que va a ser precisamente el desenfoque en esa zona media entre el centro, que va a quedar nítido, y el desenfoque externo, y que además podemos trabajar con distintos tipos de desenfoque, desde corazoncitos hasta... aquí tenemos, vamos a ver, desde corazoncitos hasta como decíamos, estrellas, etc. Bien. Tenemos luego también la posibilidad de viñetear, es decir, de oscurecer de alguna manera las partes externas, lo que antiguamente hacían los malos objetivos, que lo que hacían era perder cantidad de luz en los extremos de la imagen. Pues bueno, esto ahora es un efecto muy perseguido, que podemos utilizarlo, por ejemplo, para centrar mucho la atención en el centro de la imagen, ¿no? O al revés, para rebordear de forma más clara. Luego tenemos la introducción de texto, muy bien para firmar las imágenes. Vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos aquí el texto que podemos cambiar, y luego aquí tenemos los distintos tipos de letra que podemos utilizar y los colores de esos tipos de letra que podemos utilizar. Lógicamente lo podemos mover por toda la pantalla, colocarlo donde queramos, e inmediatamente después, al darle conforme, se quedará en esa posición. Finalmente tenemos la posibilidad de introducirle marcos de distinto tipo a las imágenes. Y lo dejo para el final, aunque estaba antes, el tema de la doble exposición, que lo veremos más detenidamente, porque podemos combinar, diríamos que sería el efecto que he introducido hace relativamente pocos tiempo la aplicación, que nos permite trabajar con capas. Entonces esto lo vamos a trabajar en uno específico para verlo. Yo creo que no se nos queda nada más. Sí que nos queda el hecho de que cuando acabemos de hacer la fotografía le daremos a exportar, que es esto de aquí, y es muy importante. Tenemos que compartir, que podríamos lanzar la imagen ya directamente a alguna aplicación, guardar, exportar y exportar como. Yo recomiendo exportar como, porque al exportar como lo que hacemos es crear una nueva imagen con los cambios que hemos hecho, permaneciendo la original. Esto sobre todo es muy importante cuando trabajemos con imágenes RAW, porque nos permite, la aplicación Snapseed nos permite trabajar tanto imágenes en JPEG
como imágenes RAW. Creo que con esto queda un poquitín visto toda la aplicación y a partir de ahora iremos viendo las aplicaciones más específicas para tipos de imágenes.